Universidad de Guadalajara, maestría en Pedagogía y profesión forestal. Actualmente es investigador del Instituto de Madera, Celulosa y Papel. Les invito a acercarse a este micrófono, ingenieros. Igualmente nos acompaña el ingeniero Fernando Castro Chávez, ingeniero agrícola, con especialidad en agroecosistemas, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente es coordinador del Club de Fauna Silvestre Pit-Cotu. ¿Así es, ingeniero? Perfecto. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo han estado? Pues yo pienso que la primera pregunta, la pregunta obligada, sería ¿qué es un ecocidio? Ingeniero Hernández, quisiera preguntarle a ustedes. Sí, la palabra ecocidio, derivada etimológicamente del griego oikos, que significa hábitat o casa, en donde se encuentran diferentes comunidades vegetales y animales. Ellos tienen un lugar para vivir y para extraer una fuente de alimentación de allí. Cidio, que significa crimen o muerte, derivada del latín. Esto es lo que significa ecocidio. Muy bien, quisiera preguntarle al ingeniero Fernando Castro, pues otra interesante cuestión dentro de lo que es ecocidio. ¿Cuál es el origen, ingeniero, de un creciente ecocidio? Pues definitivamente, como su nombre lo dice, la paulatina destrucción de nuestro hábitat, la desaparición de ecosistemas específicos con o sin la participación del hombre, es un problema creciente en el mundo. Sin que el hombre intervenga, este proceso de destrucción también se ha dado, pero esto ha sido en casos muy contados y en lugares específicos. Tenemos el ejemplo de erupciones volcánicas, lo que pasó con el Ceboruco, por ejemplo, lo que pasó con el Chichonal, los temblores, inundaciones e incendios forestales causados por rayos principalmente. Pero estos incendios, aunque son naturales y se puede llamar un ecocidio natural para distinguirlo de un ecocidio humano, estos incendios naturales con la debida prevención humana pueden ser controlados. Bueno, yo pienso que también la ciencia, la constante evolución, el avance de la ciencia, pues prácticamente nos ha llevado a un ecocidio, ha puesto en peligro el nivel ecológico en este planeta. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Hernández, sobre todo que nos abunde un poco más sobre lo que ha hecho la ciencia en contra del ecosistema. En contra del ecosistema. Bien, el precio del desarrollo ha sido parte de destrucción de la naturaleza. Los inventos como la bomba atómica, las guerras en donde se utilizaron bastantes armas nucleares y algunos biocidas que se han utilizado en la agricultura, empleados desordenadamente, no racionalmente, han provocado excesiva contaminación, y este tipo de contaminación ha aniquilado parte de la vegetación de nuestro planeta. Entonces la ciencia ha actuado de buena manera, lo que pasa que lo han aplicado de una manera irracional, ocasionando un crimen a la naturaleza, un desequilibrio en los ecosistemas. Y el recuperar un ecosistema cuesta mucho dinero y es a largo plazo. Sí, definitivamente las especies animales, hay bastantes ya que están a punto de extinguirse, y eso definitivamente que rompe con la estabilidad ecológica en este planeta. Sí, ingeniero Castro. Yo quisiera agregar a lo que usted está diciendo lo siguiente, que desgraciadamente al hacer la tierra más adecuada para nosotros los seres humanos, la hemos convertido en menos adecuada para muchas otras especies. Y desgraciadamente, entre más se controla a la naturaleza, más se aleja el hombre mismo de la idea de que él forma parte de ella. Exactamente. Y bueno, hablando sobre otro punto realmente importante dentro de lo que es un ecocidio, ciudades como el Distrito Federal, como Nueva York, por citar algunas, que están sobrepobladas, ¿esto puede considerarse también como un cierto tipo de ecocidio, ingeniero? Definitivamente, eso es lo que sucede. Se ha perdido el control de los límites naturales adecuados y se ha desorbitadamente crecido y desarrollado esa distorsión de la naturaleza para que el hombre pueda estar en ella, pero desgraciadamente sin controlar los límites adecuados para que el hombre esté satisfactoriamente conviviendo con la naturaleza y con los animales. Hay algunas marcas automotrices que han estado promocionando dentro de sus campañas publicitarias
motores que preservan o incluso ayudan a la cuestión ecológica, a no precisamente provocar un ecocidio. ¿Es cierto esto, ingeniero Castro? En realidad lo que se hace es tratar de disminuir esa contaminación de tóxicos poniendo algunos limitantes dentro del vehículo, pero yo recomendaría que, independientemente de que sea un automóvil acondicionado para contaminar menos o para contaminar lo que generalmente los autos contaminan, que se afinaran los automóviles de una manera consciente y periódica. Ya con que las personas fueran conscientes de esto, ya sería un buen punto. Ingeniero Hernández, quisiera que me abundara más sobre el tema de qué se ha hecho para evitar el ecocidio. Bien, aquí en Guadalajara actualmente se está trabajando principalmente en un bosque tan importante que es el único pulmón de Guadalajara, la Primavera. Estamos recuperando áreas que presentan un grado alto de problemas ecológicos. Estamos haciendo investigación también al respecto y estamos trabajando con grupos ecologistas, ayudándolos de una manera técnica, y ellos con su fuerza que han mostrado en favor de la ecología y muestran ese entusiasmo y lo representan ante las autoridades estatales y federales, han salvado al bosque de la Primavera en algunas ocasiones, como fue el evento de motocross hace tiempo, que pretendían llevar allí ciertas organizaciones de alguna empresa de motociclismo y en relación a otras compañías. Lo que representa este tipo de evento en la zona de la Primavera no se podía llevar a cabo, ya que la Primavera es una zona de protección y refugio de la fauna silvestre, un decreto presidencial que se llevó a cabo en el gobierno de López Portillo. Dentro de este programa de protección forestal y refugio de la fauna silvestre en la Primavera, pues realmente es absurdo llevar este tipo de prácticas deportivas, así como los paseantes que desordenadamente están aniquilando parte de la vegetación de la Primavera. Realmente pues tienen que tener mucho cuidado en el único pulmón que representa para Guadalajara. Quisiera invitar a nuestro auditorio a comunicarse, si desean preguntar algo, a nuestros invitados de esta noche en Ecocidio, para que se comuniquen a nuestra vía telefónica 22 11 90. Con todo gusto daremos respuesta a sus preguntas. Y en cuanto a otro de los importantes, considero yo, eslabones dentro de la ecología, sobre todo de Jalisco, la laguna de Chapala, que está también en riesgo de extinción. Ingeniero Castro, ¿qué me puede comentar al respecto? No sé si haya usted ya pensado en alguna solución para este problema. Pues en realidad, conjuntando esfuerzos, haciendo foros que realmente hagan que la gente, el público, exprese lo que quisiera saber y que se pueda realmente informar al público con claridad cuál es la situación del lago, cuánto ha disminuido, cuánto realmente se podría recuperar de eso. El proyecto que he visto que se ha querido iniciar, y de hecho hay un compromiso gubernamental para hacerlo, es empezar por hacer plantas de tratamiento en lo que es el área de Michoacán, que toca la parte de Michoacán del lago, y también en Jalisco. De hecho, conjuntar esfuerzos ahora para salvar el lago de Chapala es muy importante, y pues más que nada es apoyar esa labor gubernamental que ya nos abrió las puertas para que grupos como la Sociedad de Protección del Lago de Chapala, la Comunidad Ecológica o el Colectivo Ecologista puedan cooperar tanto con los investigadores, con los técnicos, para llegar a una solución adecuada. En pocas palabras, no se puede definir una solución, la que sería esta o aquella, sino que requiere análisis, tiempo, para que sea algo maduramente planeado. Definitivamente que en el planeta se presentan, debido tal vez a la vegetación, a otro tipo de la fauna, por ejemplo, la flora, como repito, seguramente en cada parte del planeta hay factores muy distintos de ecocidio. ¿Cuáles son estos factores, ingeniero Hernández? Bien, son factores de carácter biótico y factores de carácter abiótico. Dentro de los caracteres de factores abióticos tendremos al viento. Es uno de los destructores del bosque, sobre todo cuando la planta es muy joven, ya que su velocidad puede provocar caída de los árboles. Otro de los factores abióticos importantes en países en donde los climas son más fríos es la nieve. El peso de la nieve
provoca la caída de los árboles también. Otro es la sequía, debido a la falta de extinción de montes acuíferos. Pero el más importante dentro de las zonas tropicales, en especial aquí en México, tenemos los incendios forestales, el fuego. Es uno de los problemas más grandes que aquí consideramos y se considera en cualquier parte del planeta, que sea parte de una destrucción total de la cubierta vegetal en segundos. Dentro de los factores abióticos tenemos a la propia fauna y en especial a los insectos, que son partes del ecosistema, ya que si en un plazo rompen su equilibrio, incrementan su población, causando o formándose enemigos del bosque, destruyendo hectáreas de masa forestal. Otro de los problemas nuevos, como factor abiótico, también tenemos a la contaminación ambiental. La contaminación ambiental ha sido uno de los factores de mucho arraigo en Europa, y aquí en Guadalajara se está viendo en el momento. La contaminación ejercida por los automotores dentro de la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana, pues realmente es excesiva. Realmente hay un desorden dentro del margen del uso de motores en mal estado, provocando emanación de estos contaminantes que se van a la atmósfera, y en medio de precipitación caen como lluvia ácida, junto con otros contaminantes como son los desechos inorgánicos que generan las industrias, como son las que producen abonos químicos o la siderúrgica dentro de la zona urbana. Ingeniero, en México ya se está viendo el problema grande, que incluso la contaminación está llegando a grados ya intolerables para el cuerpo humano. Se ha visto el problema ya muy agudizado en la capital de la República. ¿Ese problema es factible aquí en Guadalajara? Pues en la medida en la que se ha ido incrementando la población, la cantidad de automóviles y el crecimiento desmedido, yo pienso que se está acercando bastante. Es cuestión de subir, por ejemplo, al Cerro de Tonalá y se ve ya esa capa amarillenta, grisácea, oscura, sobre Guadalajara. Definitivamente se está aproximando Guadalajara a pasos agigantados a ser un nuevo DF. Yo creo que ahora estamos en el tiempo oportuno de hacer algo para controlar esto y para disminuirlo en lo posible, evitarlo. Tenemos una pregunta del auditorio. Cristina Chávez, quien nos llamó al 221190, nos pregunta: ¿cuál es el efecto del smog sobre la capa de ozono? Bueno, más que nada, de los productos que afectan a la capa de ozono son los clorofluorocarbonos, que son los que impulsan todos los sprays, todos los que tienen de alguna forma atomizador. Eso es lo que más afecta a la capa de ozono, y lo que hace es desintegrar las moléculas de O3. El ozono es O3, que a esa altura a la que está situado, naturalmente es benéfico, pero a nuestra altura, en nuestro nivel, es tóxico. Entonces yo más bien señalaría lo siguiente: el smog, cuando reacciona con los rayos solares, entonces produce ozono, O3. Hay una fusión de moléculas que hace que el ozono a nuestro nivel, a nuestra altura respirable, sí sea tóxico. Entonces, lo que afecta a la capa de ozono, más que el smog, que nos afecta a nosotros, más bien, es los clorofluorocarbonos principalmente, que son los que tienen todos los productos de spray. Ingeniero, ¿y la ecología qué importancia tiene en el hecho de evitar que el ecocidio continúe? La ecología tiene una importancia muy significativa. Si nosotros conocemos realmente el valor que tiene o el significado de la ecología, pues no ocasionaríamos tantos problemas para destruir nuestro propio mundo, ya que dentro de lo que es el tratado de la vida, la ecología, que es en donde están reunidas todas las comunidades, tanto vegetales y animales, y en relación hacemos un ecosistema como el bosque, en el cual el bosque genera una fuente de alimentación, produce agua para diversos organismos vivos como somos nosotros y la fauna silvestre. Entonces realmente la ecología tiene un significado muy grande para nosotros, por lo tanto debemos de proteger, evitar la destrucción de nuestro propio incrementar la contaminación del medio ambiente y destrucción de nuestra cubierta vegetal o natural. Realmente, agregando a lo que señala el ingeniero Hernández, la ecología es esa ciencia que de alguna manera se ha tomado el compromiso
de regular el aprovechamiento de la naturaleza de una forma racional, como él lo señalaba, y acorde con los procesos que en ella misma se dan. Es cuestión de que el hombre aprenda cómo funciona la naturaleza por sí misma y el hombre trate de, en lo posible, de adaptarse a esos límites naturales sin excederlos. Yo pienso que la educación, sobre todo en las etapas de secundaria y preparatoria, es muy importante para que los jóvenes vayan tomando conciencia sobre qué hacer para evitar el ecocidio. No sé si usted, ingeniero, sepa de algunos programas que se hayan implementado ya en universidades o en escuelas sobre esta cuestión. En este aspecto, nosotros iniciamos hace tiempo, en conjunto con la Facultad de Agricultura y SEDUE y la Secretaría Pública del Estado de Educación, un campamento infantil dentro de lo que es el bosque escuela, que son 672 hectáreas de experimentación que tenemos en el bosque de la primavera. En este tipo de campamento, como ya dije, participaron varias instituciones en los cuales mostraron al niño, que eran de primaria, alrededor de 6 años, el por qué la naturaleza estaba destruida, el por qué había que proteger a la naturaleza y que vivieran en contacto con la naturaleza. Ellos permanecieron dentro del bosque escuela alrededor de unos 5 días, en lo cual ellos tuvieron respuestas concretas. Una de las respuestas de un niño era que por qué encontraban bastantes vacas dentro de un bosque, que por qué no había árboles jóvenes, que por qué había árboles quemados. Y esas preguntas las contestamos de una manera directa en la naturaleza, y para ellos fue una gran experiencia. También había otras actividades para la educación ambiental que se han generado con Scout, y él le contestará el compañero, pero antes de eso quisiera decir una cosa: la mejor arma de la protección forestal es la educación de las nuevas generaciones, ya que las personas de mayor edad, pues sería difícil convencerlas de lo que es la naturaleza, de lo que es el ecosistema, de lo que es ecología realmente. Entonces, por eso es necesario que nuestras instituciones públicas que están trabajando con infantes, debemos nosotros todos en conjunto trabajar con niños para educarlos, para enseñarlos a amar la naturaleza, un árbol, lo que es un animal, que no destruyamos nuestro propio ecosistema, nuestro propio mundo. Hay varios grupos que se han dedicado a capacitar a los niños para que sepan algo más de la naturaleza. Entre ellos está el grupo de los Scouts, que con sus jefes de brigada, tan bien preparados y capacitados, han hecho una labor muy buena. Ahora lo importante sería que ellos mismos tomaran el compromiso de que eso fuera más extensivo, tanto a las escuelas públicas como al resto de la gente, que hubiera más información de lo que hacen, y una invitación abierta a la gente de la ciudad que se interesara a participar con ellos sin ser scout. Eso es lo que yo recomendaría. Y un ecólogo de profesión, ingeniero Castro, ¿qué es lo básico o lo más importante que debe saber? Pues principalmente es conocer cómo los ecosistemas naturales funcionan, cómo existen, cuáles son los vegetales y animales que existen en cada uno de ellos y cuántos ecosistemas hay. También saber la fisiología vegetal como animal, saber la secuencia de una asociación vegetal, por ejemplo, o los factores ambientales que existen y que influyen en los seres vivos, lo que él señalaba antes de la luz, del calor, inclusive la nieve en los países que tienen esto, la temperatura, conocer también las diversas formas de relación entre los seres vivos, como el comensalismo, el mutualismo, esas cosas. También estudios poblacionales, y eso es bastante complicado, pero es necesario hacerlo para saber qué especies son las que están más en peligro al haber menos individuos de esas especies. Finalmente, saber de etología, reproducción, cadenas alimenticias, y realmente inclusive la ecología aporta grandes investigaciones a áreas como la ingeniería agrícola, en la que tenemos experiencia en el control biológico tanto de plagas como de patógenos. Ingeniero Hernández, siguen llegando preguntas del auditorio. Quiero agradecer al señor Eduardo Domínguez. Él nos pregunta, y si usted me hace el favor de contestarle, ¿qué podemos hacer para no desperdiciar el agua? Debemos racionar esta fuente tan benéfica que tenemos. También debemos implementar más las áreas verdes en nuestro jardín para arropar un poco más de humedad, ya que la cubierta vegetal es una esponja que permite la filtración del agua hacia los mantos acuíferos, y de esa manera podríamos aprovechar más el agua del subsuelo y no mermar más el lago de Chapala. En este momento es difícil, ya que Guadalajara tiene una cubierta de cemento bastante amplia, y las zonas que antes eran bosques o cubierta vegetal han sido deforestadas para incrementar más la
la zona urbana, y por ende estamos ahora utilizando el agua de Chapala de una manera acelerada. Debemos de racionar esa agua, cuidar el agua, no exceder con el agua lavando los autos con bastantes litros de agua, simplemente con una cubeta y una pequeña franela podemos hacer un lavado y queda de la misma manera que aplicando bastante agua. También debemos regar los jardines cuando sea oportuno, ya que en la zona metropolitana regan sus jardines a la hora pico, que es cuando el calor está de una manera más intensa, y esto provoca evaporación, escape de aguas. Debemos regar ya sea por la mañana o por la tarde para arropar un poco más de humedad. Además, definitivamente es necesario y es un tiempo oportuno de ir pensando también cómo aprovechar todas esas aguas pluviales que generalmente se han desperdiciado y no se ha hecho nada para tener campos de captación de esas aguas de lluvia. Y ya sintetizando, quisiera preguntarles, ¿qué medidas básicas y fundamentales se pueden tomar para evitar un ecocidio? Primeramente, reducir la contaminación ambiental dentro de la zona urbana, ya sea en Guadalajara o en cualquier ciudad del mundo. Evitar los incendios forestales dentro del bosque, proteger el bosque de una manera más intensa, tanto por las instituciones públicas como los habitantes de una ciudad urbana, ya que la protección forestal no es solamente tarea de la ciencia forestal, ni de la ciencia biológica, ni agronómica, sino es tarea de todo ciudadano, de toda la población. Otra de las medidas para evitar un ecocidio es usar racionalmente el auto, realmente verificar si está en mal estado, no usarlo, racionar el agua. Realmente cuidar los árboles de la zona urbana, que son muy importantes, y también la fauna que existe dentro de la ciudad urbana, como son los pájaros, diferentes aves, diferentes especies de aves, y evitar un ecocidio, educar más a nuestra población y de una manera más viable, o sea, concientizarlos con los medios de difusión como son ustedes, y periodismo, revistas, etcétera, folletos, hacerlos entender qué es realmente la naturaleza, que no debemos destruir para no ocasionar un ecocidio. Yo señalaría, además de lo que dijo el ingeniero Hernández, que lo que cada persona pueda hacer a favor de la naturaleza, como es cuidarla y respetarla, conservarla y aprender de ella, cada persona lo hace personalmente y nadie más lo hará tal y como esa persona lo hace. Nuestro aprendizaje y participación en la preservación de todo aquello que representa vida es fundamental para que las cosas vayan mejorando, comenzando con nuestro hogar, y si todos lo hiciéramos así, es mucho lo que se podría lograr. Definitivamente hay que actuar con plena confianza, sin catastrofismos, sin fatalidades ecológicas, sino teniendo la plena certeza de que nuestro esfuerzo no será en vano, aun cuando ahora toda la creación parece que está gimiendo con dolores de parto por estar sujeta a esa esclavitud de corrupción, de contaminación. Llegará el día en que será definitivamente liberada. Yo estoy plenamente convencido de eso, que el Dios eterno se encargará de liberar esta situación de la naturaleza, pero por ahora nuestra colaboración será realmente muy valiosa y será recompensada. Actuar con amor a todo lo vivo es lo que yo recomendaría. Ingeniero Castro, el señor Rafael Dávila nos pregunta, ¿cuál es el efecto de la lluvia ácida en los seres humanos? Pues la lluvia ácida, en realidad, como un problema que se ha presentado en Europa, afecta más que nada a los vegetales, a los árboles. Al ser humano, en realidad, pues simplemente intoxicaciones de la piel, pero no es algo que sea mortal para el ser humano. Es mortal para los árboles. Y el ingeniero Hernández tiene experiencia en eso, en Europa. Sí, la lluvia ácida más que nada es un pH bastante ácido, como lo dice, y es muy tóxico para la planta. Al hacer contacto este líquido o esta lluvia con la planta, provoca una toxicidad bastante elevada, de la cual merma sus funciones vitales, está perturbando su fisiología normal, provocando lentamente la muerte del árbol. En Europa, por ejemplo, existen bosques que ya hasta un 50, un 70% exhiben el problema de la lluvia ácida, mostrando necrosidad en las hojas, amarillamiento de las hojas y posteriormente la caída y total defoliación, al no contar con sus hojas, un árbol pues está evitando su respiración normal, lógico que va a morir. Aparte del agua que penetra al subsuelo, también es absorbida por las
raíces primarias y secundarias que la conducen a las plantas vitales de la planta, evitando toxicidad y muerte al mismo respecto. Yo quiero agradecer al ingeniero Hernández Alonso, igualmente al ingeniero Castro Chávez, de la UDG y de la Autónoma, respectivamente, su presencia en Ecocidio. Gracias por su colaboración tan importante para el desarrollo de este programa. Lo importante es señalar que para la preservación de la naturaleza y del medio no debe de haber barreras. Todos unamos esfuerzos y hagamos lo que podamos con amor hasta llegar al punto de superar estos límites de contaminación y superar también los límites del tiempo y del espacio y estar en una vida más en armonía. Gracias por su presencia, ingenieros, y quiero invitar a ustedes a que estén con nosotros de martes y jueves en punto de las 8 de la noche, presentando para ustedes Ecocidio aquí en Radio Ser. Buenas noches.